Bueno, jóvenes, aquí estamos de nuevo en esta parte 6 de la validación de formularios. Hemos pasado obviamente ya por 5 videos previos. Hasta en la parte 5 empezamos a validar. Tenemos ya validado el primer, el primer campo, que es el de apellidos, o por lo menos eso creemos. Entonces, recapitulando rápidamente, se trata de ir validando cada campo y cada vez que esté correcto lo que nosotros determinemos, este mensaje vaya desapareciendo. Cuando todos los mensajes desaparezcan, nuestro botón de enviar los datos a PHP se habilite. Entonces, en este momento supuestamente tenemos validado a 3 caracteres. Recordemos que hicimos por medio de una función que cada carácter, si era minúsculo, lo convirtiera a mayúscula. Por lo tanto, quitamos esto que decía de la A a la Z aquí y mínimo pedimos 3 caracteres. Estos caracteres tienen que ser de la A a la Z y espacios, de tal manera que si cumplo con 3, recordemos que puede haber personas que nada más tengan un apellido y tal vez que ese apellido sea como este. Entonces 3 caracteres debe ser válido. Dejo espacio, o por ejemplo de espacio la espacio Torre espacio Félix espacio. Debería ser válido. En el momento que pongo un número o un carácter especial, pues eso me arruina todo, ¿cierto? Miren, el detalle con esto es que tiene un error. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, miren, fíjense lo que pasa. 8, ya me apareció el error. Bueno, miren, otra vez. 1, 2, 3, debe ser válido. Debe ser válido, desaparece. Un 3 debe ser inválido, vuelve a aparecer. ¿De acuerdo? Ok. Espacio, como fue válido, como va evaluando carácter tras carácter, pues detectó que ese último espacio era válido y me borró cuando eso no debe ser. Aquí hay un error. Miren, error, letra, y se olvidó del error porque me está buscando este último carácter, espacio. Ese último fue correcto, 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 incorrecto, uno correcto y se olvidó del anterior. Entonces esto está mal validado. Quiero decirles aquí que este tipo de pruebas las tiene que hacer el programador. Es decir, es muy frecuente que cuando hacemos la validación de los formularios, viene el estudiante y me dice, mire profe, ya quedó, métale cualquier número, ok, y yo empiezo a hacer esto y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece como que ya es válido cuando aquí hay números? Y entonces es porque el programador no hizo las pruebas suficientes. Tiene uno como programador pensar, ¿qué tanta tontería puede meter el usuario aquí? Porque lo va a hacer, el usuario va a ingresar algo que no deba en algún momento. En algún momento va a hacer algo como esto. Algo como esto. Y ya lo tomó como válido y aquí hay una coma y de lo que se trata es de evitar en la medida de lo posible que a la base de datos se vaya basura como esta. Se vaya basura. Entonces vamos a corregir este error. Vamos a corregir, pero lo que quiero que pongan atención aquí es que ustedes cuando estén programando tienen que hacer las pruebas, tienen que decir, ¿qué tal si hace esto y luego se regresa y luego vuelve a hacer esto y luego hace, se regresa hasta cero? Miren, ahí debiera ser válido y no lo está tomando como válido, ¿cierto? Entonces hay que hacer pruebas, metemos, calamos, nos adelantamos, hacemos muchas pruebas. Todo lo que creas que el usuario puede llegar a poner ahí, en algún momento alguien lo va a poner. Cualquier cosa que creas, por un mal teclazo o algo, el usuario muchas veces no le importa. No le importa, pero a ti como programador sí te importa que este carácter no se vaya ahí. ¿Ok? Entonces, esta es la lección del día más que nada. Tenemos que
cuando estemos validando, hacer pruebas. ¿Cuántas? Lo suficiente. Normalmente uno gasta más tiempo haciendo las pruebas que realmente programando. Eso es lo verdaderamente importante, por eso validar a veces se vuelve tan difícil, tan complejo, tan desgastante, porque si nosotros olvidamos o no nos damos cuenta que el usuario puede hacer algo como esto, como retroceder, y lo damos por hecho, entonces ahí vamos a tener un problema. Es nuestro trabajo estar pensando cómo validar, qué puede hacer el usuario, qué teclazos puede hacer, puede retroceder, puede volver a empezar, puede poner miles de espacios y hacer esto, sí lo puede hacer. Entonces hay que validar todo eso. ¿Cómo lo vamos a validar? Obviamente el if ya no nos sirve porque nos estamos dando cuenta que el if está nada más trabajando con la última tecla, con el último teclazo. Miren, bueno, ahí ya se limitó por el número de caracteres, pero miren, el if trabaja con este último, y cuando pongo el otro, el anterior ya no le importa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que cada vez que nosotros presionemos una tecla, el programa recorra desde aquí hasta el final. Otra vez, lo que estamos haciendo aquí es preguntando, ¿este último carácter es válido? Es lo que estamos preguntando. ¿El último carácter es válido? Sí, entonces continúa. ¿Es válido? Continúa. ¿Es válido? Continúa. ¿Es válido? Continúa. ¿Es inválido? Muestra el mensaje. ¿Es válido? Continúa. ¿Es válido? Continúa. ¿Es inválido? Muestra el mensaje. ¿Verdad? Estamos trabajando con el último carácter y no debe ser así. Cuando yo pongo un teclazo, el programa debe venir desde aquí, recorrerlos todos y en este momento decir que es inválido, y no es necesario que siga recorriendo todos. Aquí ya el programa me debe mandar el mensaje, y si yo le doy un teclazo y borro, el programa ¿qué tiene que hacer? Venir desde el principio y volver a recorrer y aquí detectar que no es válido. Si yo recorro, ¿qué tiene que hacer el programa? Venir desde nuevo, recorrer y donde encuentre un error, detenerse. Si yo avanzo hacia adelante, el programa tiene que venir y tiene que, es decir, cada vez que demos un teclazo tiene que venir el programa y recorrer carácter por carácter, y donde encuentre un error, ahí se detiene y lo muestra, y si no encuentra un error, simple y sencillamente desaparece el mensaje. Esa es la idea, recorrer carácter por carácter, y eso lo vamos a hacer. Vamos a poner todo esto en comentarios porque ya vimos que no es una buena validación, no funciona. Entonces es lamentable, realmente lamentable, que como programadores no validemos bien, y cuando vendemos un programa, cuando lo implementamos, pues el usuario se da cuenta de este tipo de situaciones y es muy lamentable. En una ocasión me tocó trabajar con una persona que al validar, por ejemplo, al poner costo, hagan de cuenta que aquí decía costo del producto, pues un costo del producto, uno se imagina dinero, y si yo hacía esto, increíble, pero ese valor me lo mandaba a la base de datos, y luego cuando quería sacar un reporte de ventas, pues era un descontrol, porque esto ya lo tomaba como qué número, ya no es un 2325, es un número ahí que la computadora calcula y ya me movía todos los números. Entonces es lamentable. Si aquí dice costo, estamos esperando que entonces el programa reciba puros números, si acaso un punto y otros números, pero esto ya no sería válido, por ejemplo, solamente un punto. Entonces hay que validar, hay que gastar tiempo en eso, hay que pensar, reflexionar. Vamos a ver cómo recorremos carácter tras carácter. Eso lo vamos a hacer con un for, con un ciclo de repetición. Ustedes ya deben de saber cómo funciona el for. Si no lo saben, lo vamos a recordar aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a recorrer ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pues, primeramente, si tengo 5 caracteres, quiere decir, recordemos que un for es un ciclo de repetición. Cada vez que se repite, en nuestro caso va a evaluar este carácter. Se va a volver a repetir el for y va a evaluar este.
se va a volver a repetir, va a evaluar este. Se va a volver a repetir, va a evaluar este. Se va a volver a repetir, va a evaluar este. ¿Cuántas veces se va a repetir aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 6 veces. Y aquí 2 veces. Y aquí 3 veces. 1, 2, 3. Es decir, ¿cuántas veces se tiene que repetir? ¿Qué es lo que se repite? Bueno, se repite evaluar un carácter. Evaluar este carácter, después este, después este, después este, después este. Esa instrucción es la que se repite, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces se va a repetir? Pues depende cuántos caracteres hay. Nosotros ya sabemos cuántos caracteres hay. Aquí lo calculamos, ¿de acuerdo? Tomamos el cuadro de texto que tiene ese ID, sacamos su valor, luego a su valor le sacamos la longitud y eso lo tenemos aquí. Entonces podemos poner for, que es un ciclo que se va a repetir. Antes que nada, abro y cierro llaves y le voy a decir un comentario que aquí cierre el for. Ok. Antes que eso, si yo tengo dos caracteres, no es necesario que me ponga a evaluar este y este. ¿Cuándo me voy a poner a evaluar? Hasta que tenga 3. ¿Por qué? Porque la longitud mínima es de 3. Entonces, si yo tengo menos de 3, automáticamente antes de poner a decir este es correcto, este es correcto, este es correcto, con el for, pues primeramente le voy a decir, a ver, para no empezar a utilizar el for diokis, primero pregunta si ya son los 3 caracteres. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner si acaso la longitud de apellidos, o sea, el tamaño, es mayor o igual a 3, si se entiende esto, ¿verdad? O sea, si ya tecleé cuando menos 3 caracteres, si ya tecleé cuando menos 3 caracteres, entonces sí voy a empezar a recorrerlos de uno por uno a ver si están bien. Si no, de lo contrario, es decir, si tengo un carácter o 2 caracteres o 0 caracteres, entonces automáticamente nosotros debemos de saber que aquí le voy a poner que aquí se cierra el if y aquí le voy a poner que aquí se cierra el else. Debemos de saber automáticamente que es un error. Inclusive, antes de meternos con el for, lo voy a poner así, miren, inclusive, entonces empiezo a teclear y cada vez que tecleo pregunta, ¿ya llegaste a 3 caracteres? Si no has llegado a 3, es error. En el momento que llega a 3, entonces sí, empiezo a recorrerlos de uno por uno. Vamos a ver así, F5 para actualizar. ¿Qué les parece? Error, 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 ¿ok? Bien, esto tiene que quedar claro. ¿Son 3 caracteres? No, son menos. ¿Es 0 caracteres? Error. ¿Es un carácter? Error. ¿Son 2 caracteres? Error. ¿Son 3 caracteres? Va a ser esto. Entonces aquí ¿qué va a haber? Un for que va a recorrer a toda la cadena de caracteres. Acuérdense que una palabra como esto es una cadena de caracteres, no es un número. Esto es una cadena de caracteres. Lo que nosotros ponemos aquí también es una cadena de caracteres. Ok. Aquí le voy a decir que se cierre el for. Okay. ¿Cuántas veces vamos a recorrer el for? Bueno, vamos a poner una variable. Ustedes saben que el for normalmente se hace con una variable que se le puede poner i, j, x, como sea. Quiero que se recorra ¿cuántas veces? Lo que está aquí adentro controla las veces que se repite el ciclo. El for es un ciclo. Desde i igual a 0. Desde i igual a 0. ¿Hasta cuándo se va a dejar de hacer el for? Hasta que i
sea menor a la longitud del apellido y la variable i se va a estar incrementando en 1. I más significa incremento en 1. Si i vale 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3, luego 4, luego 5, así. Ok. ¿Cuánto empieza valiendo i? 0. Este en el for es el arranque. Esta es donde se detiene. Y esto es el incremento. Ok. Normalmente, ustedes recuerdan que un arreglo siempre empieza en la posición 0. Si nosotros tenemos una cadena de caracteres, por ejemplo esta, pensemos en esto, lo que está nada más seleccionado. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, la posición 3. Ok, ¿qué significa? Que esta es la posición 0, esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. ¿Ok? Entonces siempre voy a empezar desde la posición 0. Desde el primer carácter. Posición 1, posición 2. Ok. ¿Cuándo me voy a detener? Si he tecleado, vamos a suponer que he tecleado 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Quiero validar esto, 6 dígitos. ¿Ok? Entonces, esto tiene, ¿qué longitud? Pues tiene un 6, sabe que son 6 dígitos. Entonces lo voy a recorrer desde la posición 0 hasta la posición menor a 6. Ok. Tengo 6 dígitos. Esta variable tiene un 6. Aquí es como si hubiera entonces un 6. La voy a recorrer desde el 0 hasta el menor a 6, o sea, hasta el 5. ¿Por qué? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros tuviéramos 2, 4, 7 dígitos, la voy a recorrer desde la posición 0 hasta la 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 6. Entonces, ¿cuántos dígitos hay aquí? Esto me va a calcular que aquí hay un 7. Entonces, lo recorrería desde la posición 0 hasta la menor a 7, o sea, a la 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se le pone desde la 0 hasta menor a longitud de apellidos. Y cada vez que el ciclo se ejecute, después la variable i se va a incrementar 1. Y entonces aquí va a preguntar por el valor 1. Se va a ejecutar lo que hay adentro. Luego va a preguntar por el valor 2, 3, 4, 5. Esa es la lógica del for. Entonces, ¿qué va a suceder en el for? Bueno, va a suceder que cuando empiece a ejecutarse tiene que preguntar por este carácter, luego por este. Entonces le vamos a poner así. Sí, y de hecho vamos a retomar, bueno, ahí está el if, al 123, al 125. Ok, le voy a poner aquí if. Ok, empieza el for. Imaginemos esto. Ya son más de 3. 3 o más. 1, 2, 3. Ahí está. Pregunta. ¿La longitud es 3 o más? Sí, son 3. Entonces entra el for. Y empieza valiendo 0. Entonces preguntamos aquí. Vamos a preguntar cómo sigue. Ok. Vamos a identificar que aquí cierra el if. Ok. Vamos a preguntar. Miren, fíjense lo que está pasando aquí. Este if es acá, ¿no? Dice, lo que hay en este ID, sabemos que es este, lo que hay ahí, saca su contenido, su valor, li,
y específicamente vete al carácter, eso se llama charat, es para colocarse en un carácter. ¿En qué carácter? ¿Cuánto vale i? En el carácter 0. Eso dice ahí. Y preguntamos, ¿acaso el carácter 0? Y vamos a utilizar este if de abajo como lo teníamos. Es mayor o igual a y exactamente lo mismo, pero en vez de tecla presionada. ¿Y acaso ese mismo carácter 0 es menor a z? Entonces aquí lo que estamos preguntando es si el carácter 0 está comprendido entre la a y la z, o en su defecto que el carácter 0 sea igual a un espacio en blanco. ¿Sí se entiende? Si eso sucede, si el carácter es válido, entonces vamos a decir, aquí entre las llaves, hagan de cuenta que todo esto es la condición. Entonces, si eso sucede, si el carácter fue válido, vamos a poner el mensaje 1 en true, lo que hacíamos antes, y vamos a esconder el mensaje. De lo contrario, si el carácter 0, aquí, y vale 0, si el carácter 0 no está comprendido entre la a y la z, o si no es un espacio, eso significa que hay un error. Aquí cierra el else y vamos a poner esto mismo, y voy a poner una instrucción aquí que quizás la hayan visto, que dice break. Vamos a entender esto porque quizás si no tienes mucha familiaridad con esto, nos podemos confundir. Fíjate bien la lógica. Vamos a ver la lógica. Primero tenemos un if desde aquí hasta acá que hace juego con un else. Entonces, lo primero que preguntamos es, ¿acaso puse más 3 o más caracteres? Si no, como si no, automáticamente me va a decir que hay un error. Pongo otro, imagínate, pregunta aquí, vuelve a preguntar, ¿son 3 caracteres o más? No, error, hay un error ahí, ok. Vamos a poner que pongo otro, suponemos, y aquí pregunta, ¿ya son 3 caracteres? Sí, entonces entra al for, ¿sí? El for empieza de aquí y termina acá. ¿Qué es lo que va a hacer el for? Si son 3 caracteres, va a recorrer cada uno de los 3 caracteres. Empieza en la posición 0 y va a terminar en la posición 2. 0, 1, 2. Pregunta, ¿el carácter fue válido? Aquí es lo mismo. Está preguntando lo que hay en este ID, lo que hay aquí adentro, su valor, en la posición. Acuérdense que i primeramente vale 0. Pregunta, la posición 0, imaginen que aquí hay un 0, ¿esa está entre la a y la z? ¿O es espacio en blanco, la posición 0? Sí, está entre la a y la z. Entonces es correcto. Ya no entra el else, termina el for, se regresa al for, se incrementa la i, esta, y ahora la i vale 1. Aquí lo voy a poner, la i vale 1. I vale 1. Entonces, pregunta, ¿se acuerdan cuánto vale longitud de apellidos? 1, 2, 3. Pregunta, ¿la i es menor a 3? Longitud de apellidos ahorita vale, acuérdense, 3, hay 3 caracteres. Pregunta, ¿la i es menor a 3? Pues sí, resulta que la i apenas vale 1. Entonces vuelve a entrar al for y pregunta, lo que hay aquí adentro, en la posición i, ¿cuánto vale i? 1. Aquí, la posición 1. Está entre la a y la z.
Sí, está entre la A y la Z. Ah, entonces sigue siendo correcto. Termina el if, ya no entra el else, se viene al for, se regresa al for, se incrementa la i, ahora la i vale 2. Pregunta, la i, ¿cuántos caracteres hay? 3. ¿La i es menor a 3? Sí, vuelve a entrar. En la posición 2, 0, 1, 2. En la posición 2, ¿está entre la E, la Z o el espacio? Sí. Ah, bueno, entra el if, sigue siendo correcto, ya no entra el else porque entró al if, viene al for, se regresa al for, se incrementa la i, ahora vale 3, y ahora pregunta, ¿y cuánto vale i? 3. ¿Es menor? 3 es menor a 3, no, ya no, entonces ya no entra al for, termina el if y todo fue correcto. Como terminó el if, ya no entra el else, entonces aquí fue todo correcto. ¿Qué pasa cuando hay algo incorrecto? Vamos a suponer que algo incorrecto está aquí. Primero, vamos a ver, dice, calcula la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 1, 2, 3, 4. Ok, longitud vale 4. Entonces aquí le voy a poner 4. Aquí. Esta variable vale 4 por lo pronto. Ok, empieza. Pregunta, ¿la longitud es mayor o igual a 3? Sí, vale 4. Ok, entra al for. Empieza valiendo 0. Aquí está, la i vale 0. Pregunta, ¿0 es menor a 4? Sí. Ok, entra. Pregunta, ¿la posición 0, la i está valiendo 0, la posición 0 es correcta? Aquí está la posición 0, sí, sí es correcta. Todo bien, viene, no entra el else, termina el for, se regresa al for y la i mediante esta instrucción, la i se incrementa. Ahora vale 1. La i vale 1. Y pregunta, 1, aquí está, la 1 es menor a 4. Sí, 1 es menor a 4. Como se cumple la condición, vuelve a entrar al for. Y pregunta, lo que hay en la posición, aquí está, en la posición 1, ¿es correcto? Ups, no, no es correcto. No es correcto. Entonces, ¿qué hace con este if? Se lo brinca, llega al else, lo pone como falso, muestra el mensaje y este break lo que hace es que rompe el ciclo for de tal manera que el for ya no se sigue utilizando. El for aquí todavía le quedaba recorrido, está en 1 y tenía que llegar hasta 4, pero como ya estuvo mal, lo que hace este else cuando el carácter no estuvo bien, dice, bueno, pongo la variable en falso, muestro el mensaje de nuevo y rompo el for. O sea, el for no se sigue ejecutando. De hecho, podemos poner una alerta aquí y decir de esta manera. Podemos decirle, el for se rompe, por decirlo así, en la posición, con acento obviamente, posición, un espacio, luego un más que sirve para concatenar, para unir esta cadena de caracteres con una variable, ¿con quién? Con la i, en la posición i. Entonces vamos a ver, F5, 1, 2, 3. Vamos a ver, en la posición i, donde se rompió el for. Déjenme borrar el historial. Vamos a borrar el historial. Y vamos a ver. 1, 2, 3. Dice que el for se rompe en la posición 0.
Déjenme ver. Mayor o igual a A, menor o igual a Z. Espacio. Déjenme ver nada más. Aquí. Aquí. A ver, esto no debe estar sucediendo así, porque ok, esto no va aquí. Vamos a ver, no hay que desesperarnos. Está rompiendo, me está diciendo que está entrando aquí. Evidentemente algo está mal en el if. Nada más déjenme entrar al for. Déjenme entrar al for con una alerta. Vamos a ver si está entrando aquí. Alerta. Voy a mandar la variable i. Voy a esconder esto. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Tres, cero. ¿Sabes? Creo que la i no se está incrementando. Ese es el problema. La i no se está incrementando. Eso es porque cada vez que se ejecuta el for, ahí vale la i 0, 1, 2, 3, 4. Vaya que a veces ¿qué pasa con la variable i? Entra la alerta, definitivamente entra la alerta. El for está aquí. Este con este. Lo que voy a hacer es esto. Lo voy a agrupar para decirle que todo esto es una condición y todo esto es otra condición, o todo esto, este cierra aquí, me falta el del if, acá ya se puso. Vamos a ver si es la condicional. 5. Borramos historial. 2, 3, 4, 5. Va de nuevo.
No, en ningún momento se está incrementando la i. En ningún momento. Vamos a ver nada más si llega por hasta acá. Y cuando esto pasa, no hay vuelta atrás, hay que corregir el error, hay que encontrarlo. If, else, for. O sea, desde el primer carácter me debiera mostrar la alerta. Ok, no está entrando este if. Eso pasa. No está entrando a este if. Porque desde el... Vean. Se supone que fue correcto y antes de cerrar el if, como fue correcto, me debe mostrar la variable i. Como no entra ese if, algo está mal aquí en la nomenclatura del if. Ya vi que está mal. Aquí está. Este es el error lógico, un error lógico. Debe ser mayor o igual a A, pero menor a Z, menor o igual a Z. Ahí está. Valga. Aquí está. Voy a poner donde se rompe, como estaba en un inicio. 1, 2, 3. Se rompe en la posición. Acuérdense que es la 0, 1, 2, 3. Y veamos, continuemos. Se rompe, lo vuelve a recorrer y detecta que se rompe ahí. Aunque yo siga avanzando, se rompe acá. Retrocedo, se sigue rompiendo en la posición 3. Retrocedo, se sigue rompiendo en la posición 3. Retrocedo, avanzo la 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí se rompe. Continúo, se sigue rompiendo aquí. Continúo, se sigue rompiendo ahí, se sigue rompiendo el for. Es decir, ¿qué quiero decir con el que se rompe? Que evalúa esta y dijo, es correcto, es correcto, es correcto, es correcto, es correcto, es correcto, es incorrecto, ni tiene caso que siga evaluando las demás. Eso es lo que hace, eso es lo que hace la palabra break. Cuando nosotros ponemos un break, break significa romper, quiere decir que rompemos donde está contenido este break. Este break está contenido en un else, que a la vez el else está contenido en el for. Entonces el for, aunque no haya llegado a su límite de caracteres, este break hace que lo rompa y no tiene caso, como diciéndole, no tiene caso que sigas avanzando. Aquí ya se rompió, aquí ya hay un error y todo lo que está para adelante sigue siendo error. Entonces aquí, aunque nosotros nos esforcemos por seguir poniendo caracteres como debe de ser, ¿sí? Me regreso, me regreso, me regreso. Si se fijan, aquí sigue estando que está mal la validación. Ahí está. Y en ese momento ya está correcto. Puedo continuar. Ya está mal, no tiene caso. Entonces esta alerta nada más era para ver para qué servía el break. Para decir que ahí se está rompiendo el for y ya no continúa. La voy a quitar, es bastante molesta. Y vamos a ver, F5. La verdad detesto esto. Vamos a trabajar en quitar eso también. Y así es como uno va mejorando su programa, usándolo. F5. 1, 2, 3. Vamos bien, correcto. Se quitó el mensaje. Incorrecto. Antes avanzaba y ya me decía que era correcto. Y aquí no. Nada de eso. Hasta que quite el valor incorrecto. Hasta que quite el valor incorrecto. ¿Por qué? Porque antes con el if nada más íbamos evaluando
el carácter que íbamos tecleando y nos olvidábamos de lo que ve atrás, y aquí no. Cada que tecleamos uno, el for empieza a recorrer desde acá, y donde encuentra algo incorrecto ya no lo deja avanzar. Si yo tecleo otra cosa, el for se regresa, recorre y dice, hey, aquí hay un error. Tecleo uno que es correcto y no, o sea, no estamos evaluando como antes el carácter que vamos tecleando. Estamos evaluando desde el principio a ver si hay alguno mal. Entonces aquí queda la validación. Esto que me pasó, pues es lo más natural del mundo. Cuando estamos programando, de nada me serviría tener una hoja aquí a un lado e ir copiando todo. ¿Sí? Lo hacemos un poco más natural, un poco más como es el proceso de programación, y mi validación empieza aquí y termina acá. ¿Ya lo vieron? Ok, entonces inclusive le voy a poner un comentario aquí que identifique que aquí termina mi verificación del campo apellido. Este es el fin de este, es el del inicio. Puedo decir que es el fin del archivo jQuery, o ahí se cierra el archivo. Entonces ahí quedó más que perfecto. Ahora sí me agrada la validación. Hay otra cosa que también se puede validar, que es esto. Bueno, voy a hacer algo más claro. ¿Qué pasa con todos estos espacios? Bueno, ahorita por lo pronto lo vamos a dejar así. De eso nos vamos a encargar al momento de meterlo a la base de datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a romper esta cadena, y todos los espacios que estén aquí adentro, de todos modos los vamos a eliminar. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver, pero ya cuando nos llegue antes de meterlo a la base de datos, se los vamos a quitar nada más. Por lo pronto así lo vamos a dejar como correcto, aunque si quisiéramos lo podemos también validar desde aquí. Muy bien. Eso quiere decir rápidamente que este funciona igual. Este tiene que funcionar igual, nombres, porque hay nombres muy cortos. Miren, ¿qué tal ese? 3 dígitos. También puede tener un nombre, ¿cierto? Entonces 3 dígitos, también no hay un nombre como este, o por lo menos yo no sé que existe un nombre como este. Por ejemplo así, ni al caso. Entonces esta validación de nombre y apellido va a ser exactamente igual. ¿Qué hay que hacer? Rápidamente, ¿ok? Rápidamente le vamos a decir que todo lo que tecleemos lo vamos a mandar a la base de datos como mayúsculas. Ahí está. Guardamos cambios, F5. Ok. Bien. Todo mayúsculas. Vemos el cambio. Y acá en la validación pues va a ser exactamente igual. Lo voy a copiar y lo vamos a pegar. Pero aquí no es la verificación de apellidos, sino es de nombres. Y aquí el ID, vamos a ver qué ID tiene. El ID es ID, este es el ID, nombre usuarios. Entonces aquí tiene que cambiar nombre usuario. Aquí tiene que decir nombre. Vamos hablando del campo nombre. Aquí tiene que decir, en vez de apellidos tiene que decir nombre. En vez de apellidos tiene que decir nombre. Longitud de nombre. Longitud de nombre. 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 Y ahora el nombre está asociado no con el mensaje 1, sino con el mensaje 2, con el mensaje 2, con el mensaje 2,
con el mensaje 2, con el mensaje 2, con el mensaje 2. Longitud de, aquí también tiene que decir nombre. Pues creo que así. 2, 3. Ahí quedó. Nombre. Día 3. Incorrecto. Espacio, espacio, espacio. Dígitos. Un número incorrecto. Y nada más le vamos a quitar de esto de la A a la Z porque ya queremos puras mayúsculas. Y voy a guardar cambios. Y nada más aquí le voy a borrar en el mensaje de spam. Ahí está. El mismo proceso. ¿Cierto? Borramos. Está bien. ¿Qué tal si aquí está mal? Los dos mensajes. Y ahí va tomando forma. Nos tardamos obviamente por que había que... Ahí estarían bien, por ejemplo, esos dos. Había que hacerlo y hacerlo bien. Espero que puedan mejorar su validación en cuanto a los campos de texto. Recuerden, todo depende de qué es lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos que haya aquí? ¿Qué queremos que haya acá? Y hay que hacer pruebas. Y el siguiente video vamos a validar la fecha de ingreso. La fecha de ingreso. Muy bien, pues es todo por hoy. Creo que ya pueden ir avanzando con lo que vimos este día. Hasta luego.